¿Lo han escuchado? Dos problemas que han sucedido. Hola, bueno, ya van llegando todos. Y va ligado a eso, eso va ligado a lo que vamos a tocar mañana. Tenemos que llegar ahí. Lo que se denomina, o vengan, se los pongo acá, que así como acá tenemos delitos en el mundo real, ya los delitos cibernéticos, eso es una realidad. Em, Vengan y verán, eso se llama ransomware. Ahí lo tienen en el chat. Ransomware es el secuestro de datos y el rescate que ya también las empresas tienen que pagar por los datos, porque parte del problema de estar en todo este mundo tan fantástico, tan chévere digital, que genera otras problemáticas lo deben haber escuchado en las noticias. Miren que eso fue hace como pues cuando estábamos en todo este rollo, hace como 20 días, un amigo que vive en Estados Unidos, pues ellos escuchando toda esta problemática de Cali, llega y me dice, no, pero no te preocupes que si ustedes están haciendo cola para comprar gasolina, nosotros también. Y yo, no sé si alcanzaron a escuchar de esa problemática en Estados Unidos, de los oleoductos que salen desde Texas y distribuyen bueno, a todo Estados Unidos, pero a la costa este, estaban parados. ¿Escucharon esa noticia la semana, hace como unos 15 20 días? ¿Sí la escucharon? ¿Y saben de qué se trataba o lo indagaron o lo escucharon? Profe, yo ni me di cuenta, yo casi ya no estoy viendo ni siquiera noticias. Fue por un ataque al coso petrolero. Pero era un ataque cibernético, es lo que yo les digo. Cibernético, sí, era Ransomware. una invasión como a la red de información de la empresa que distribuía combustible en toda la costa este, desde Sí, Miami hasta Nueva York. les cogieron los datos, entonces ahí es donde viene. Entonces imagínense ustedes, o si secuestraran todas las historias clínicas también, ¿qué puede pasar? Entonces secuestran los datos, es gente que sabe, se mete a la red, tomó los datos que ellos necesitaban para programar todo el envío de ese petróleo, porque todo eso son oleoductos automatizados, y los dejaron sin los datos para poder seguir todos los parámetros que necesitan para programar. eh, y ellos, pues ya cuando vieron, bueno, ¿dónde están los datos? Entonces hay unos acá que literalmente secuestran los datos y les dicen, vea, págueme tanto y entonces yo libero los datos, porque si no, no van a poder operar. Y entonces hay empresas que ya han tenido que pagar por tener los datos que necesitan para poder operar. Hagan de cuenta como los parámetros de un programa de cómputo, o piensen ustedes también en un caso extremo que lo dejaran a uno sin historias clínicas, y se llevaran todos los datos y ustedes entraran al sistema y ya no vieran nada, uno ya no pudiera ver nada. Entonces, y empiezan a ver, ¿no?, quién tiene los datos, entonces ver qué se va a hacer con eso. Y había otra también de la industria de carnes, no sé si lo escucharon también. No, es así, ¿no? Dame un segundito, espérame un segundito. Hola, mi cielo. Listo. La mamá que también resuelve, que solo la llaman. Empiezo la clase y me llaman. Yo digo, no me llamaron antes, pero bueno, aquí estamos todas las que resolvemos. Sí, de la industria, miren que eso fue hace como una semana. Que uno diría, que ¿cómo así? O sea, ya hay plantas procesadoras, o sea, si uno digitaliza, entonces imagínense, ya hay plantas, lo veíamos ahora, imagínense una planta donde ya no hay un solo papel, o un hospital, bueno, allá llegaríamos alguna vez, pero créanme que así como en las películas, como lo vimos en las películas, las cosas ya se complican, porque incluso dicen que el próximo ataque ya puede ser es tumbar. Imagínense que tumben Zoom, o que tumben la red y nos dejen así, y para allá van. Entonces así es una empresa procesadora de carnes también. Y ya en todos esos, miren como lo que les mostraba Samir, ¿cierto? Toda esa plataforma automatizada que está como por debajo de las operaciones, ¿qué tal que eso no pueda operar? Que esos programas que de alguna manera también optimizan inventarios, optimizan todo, se queden sin eso, sin los parámetros. Ustedes han parametrizado una pantalla donde uno ya tiene unos valores predeterminados y hagan de cuenta que usted entra y ¡puf!, no hay nada. Que yo entré al sistema de información, por decir algo, de la universidad, donde yo veo los registros de los estudiantes, las notas, todo eso se ve, y con esa información es que uno opera en su día a día. Entonces esta gente puede entrar y es
robarse todos esos datos. Y claro, uno entra y no hay nada y no puede operar. Lo que pasa es que esos datos pues los tienen, secuestran esa base de datos y sobre eso entonces ya piden un rescate. Entonces, miren que ese es uno de los grandes riesgos, lo vamos a ver o lo pueden haber escuchado, es uno de los grandes riesgos de estar ya en este mundo digital. Es Eso les que llaman ataques cibernéticos, ¿cierto, profe? sí, porque están relacionados, son ataques cibernéticos y eso está relacionado con lo que se denomina ciberseguridad. Y entonces, pues hay expertos para todo y entonces son esos expertos que también ayudan a las empresas y nos ayudan a, sí, a eso, a ver cómo se protegen. Hagan de cuenta, yo tengo entonces, usted tiene su ventana con las rejas, tiene la puerta con doble chapa, es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo me protejo? En teoría, ¿cierto? Que no se metan aquí a hacer algo raro e igual. Así como lo decía yo, bueno, habría que revisarlo, o sea, en esos accesos de información, alguien decía, bueno, perfiles de cómo se hace eso para que pues el intercambio de datos, uno sea seguro y dos, que no se vaya a meter algún loco eh, y, y se metan y también le borren todo a uno, le desbaraten los datos y no lo dejen operar. Que como les digo, esa pareciera ser que es una tendencia frente a lo que ya puede seguir en cuanto a Por delitos ejemplo, grandes. profe, que nosotros aquí en nuestra institución tenemos un oficial de seguridad informática, es una persona dedicada al manejo de la seguridad informática y de toda la parte de redes a nivel institucional. Y se le llama oficial. Acá ya ese cargo no existía hasta hace unos años y mira que ya existe en la universidad también. Tenemos a esa persona que maneja. Si uno tiene alguna duda, entonces le pregunta. Es la persona que está pendiente de decirle a uno, vea, profe, no abran eso, no abran lo otro. Incluso lo que está llegando ahora último, no sé si lo vieron ayer o anteayer, eso de la DIAN. O sea, uno ya sospecha 3 veces antes, yo no abro nada, pero si ustedes tienen o sus papás o una tía. Yo tengo una tía que ya abre todo, todo lo que le llegue, ella lo abre el video. Yo, tía, hombre, que no, ay, no se me dañó el computador, no se me bloqueó el celular. Y eso es cierto, o sea, sobre todos esos inocentes correos, pues también, ¿cierto? Se generan amenazas también para la empresa, porque si uno desde la empresa lo hace, ya se meten y desde ahí, ¿cierto? Pueden hacer estragos. Entonces lo vamos a ver, eso es uno de los puntos. Yo traté de reacomodar, aunque vengan, les presento la propuesta como estaba, bueno, como está para hoy. Entonces mírenla acá. Y entonces hemos seguido tal cual como lo habíamos visto y como lo proyecté. Vean, así arrancamos. Entonces aquí estamos. Vengan, yo les pongo, son 2 partes. En la primera parte, que me parece interesante y me parece importante ya verlo en el mundo real, ustedes lo vieron desde las 2 perspectivas, y ellos eran nuestros 2 invitados, la parte de sistemas de información y lo que es toda la cadena de abastecimiento, que en últimas es importante, ¿no? Con Samir siempre lo discutimos y es lo mismo, ¿no? Somos una parte de un todo y los unos sin los otros no podemos funcionar, ¿no? Es cuando nuestros queridos, y a veces un día que hicimos un proyecto con unos estudiantes en salas de cirugía, y me acuerdo tanto, no me acuerdo el nombre del doctor, él sí me dijo, venga, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen aquí? Porque ellos también se intrigan de verlo, o sea, ellos saben que uno es ingeniero, que uno no sabe nada, uno sabe de procesos, uno no sabe operar, pero esa relación simbiótica, ¿cierto? Como les decía yo, sin la sangre, sin los insumos y con todo lo que necesitan ellos para operar, pues tampoco hay. Y sin paciente, pues tampoco hay operación. Entonces todos convivimos en un mismo lugar y nos necesitamos. Esta parte de la logística hospitalaria es muy importante. Como lo vamos a ver mañana, juega un papel importante porque hay una parte que sí se puede nutrir mucho de toda esta tecnología, como lo comentaba Samir, sobre todo por la parte de lo que es agilizar y tener todo lo que se denomina, y creo que él lo dijo, como toda esa línea de custodia, se puede hacer a través de una tecnología que trataré de explicarles brevemente mañana, que se llama blockchain, que sí garantiza que a través de toda la cadena la custodia se vaya dando y uno se pueda dar cuenta cómo se movió ese producto. Y eso puede ayudar a evitar lo que son se llama counterfeit, como
los fraudes, pues ustedes saben que falsifican las drogas, ¿cierto? Falsifican las drogas o mandan drogas a veces de Estados Unidos o de países del primer mundo al tercer mundo y a veces en África terminan también adulterando las drogas, cambiándole todo, la fecha de vencimiento, el empaque, metiéndolo en otros containers y eso también es un problema. Y bueno, ya, historia clínica e interoperabilidad. Entonces, bueno, hicimos el break. Entonces, esta es la parte 2. Entonces, ustedes vieron, había parte 1, parte 2. Y entonces en esta parte 2 pues tenemos tres temas en lo que yo tengo planeado. Sí, sí considero que es importante, bueno, vamos a tratar de procesar todo lo que tenemos. Hay un ejercicio para hoy que nos va a ayudar a eso, actividad en clase alrededor de lo que es la historia clínica. Eh, yo sé que la vamos a poder hacer, pero si quiero es, por lo menos a este punto, hacer un recuento porque pues ustedes ven, esta es la penúltima vez que nos vemos, pero sí es importante que recapitulemos algo. Entonces miren que sí está la unidad 3 como la habíamos ya visto. Sí, cómo las TIC apoyan esos procesos misionales, los de prestación de servicio, pero también, ¿cierto?, el apoyo en, en todas las organizaciones del sector. Hay estos procesos que son paralelos a esa misión. Un Enterprise Resource Planning System, que es un ERP, que es una plataforma como la que tienen en Fundación SAP o algo que uno va construyendo de a pedacitos, pero eso tiene un componente crítico y miren que en el dibujito del ministerio estaba allá y yo lo había visualizado así, es ese corazón, es esa historia clínica que en últimas es como ese corazón que vuelvo y repito, en una planta de producción son esas órdenes de producción que yo lanzo y eso lleva todo, lleva los materiales que se utilizan, el personal que se utiliza, las máquinas que yo utilizo, todo. Igual acá es la historia clínica. Y cómo todo eso se debe integrar, ¿cierto? Para poder de alguna manera generar la información que se requiere y mañana, pues ya, vamos a ver la parte de Industria 4.0. Hoy tocamos algo el tema de interoperabilidad, que es importante. Y ustedes, como lo ven, lo vieron, la parte legal va muy ligada de esos lineamientos de interoperabilidad. Entonces, esto es lo que ya nos compete. Y aquí entonces tenemos, este es un PDF que resume lo que hay en esta revista. Está en español, eso sí es muy importante. Yo he procurado encontrar material que se pueda referenciar y que sea de fácil lectura. Entonces hay una en la que terminamos la sesión pasada, que era esto, y por eso está resaltado ese colorcito fucsia, es de la unidad 2. Color verde nos indica la unidad 3, que es esta parte de tecnología, sistemas ERP, historia clínica. Y la parte azul, agua marina, es ya la industria 4.0, ¿cierto? Las tendencias, lo que viene, lo que sigue, que sería en teoría la unidad 4 que vamos a tratar mañana. Entonces, por eso manejo ese código de colores. Entonces, si hay sobre esta revista, este artículo, y quiero ir sobre ella, eh, eh, ustedes lo revisaron. Ay, era la parte final que trabajamos la vez pasada, donde hablábamos que el sistema de información de salud en Colombia se podría catalogar como un sistema joven, pero sí, sí anotaban dos cosas que me parecieron interesantes y ahí lo anotan, ¿no? Que hay dos tipos de tecnología. Creo que eso lo hablábamos con Diana la primera vez que me lo anotaba, que es cierto, o sea, ustedes están inmersos en un mundo tecnológico total, tal como lo indica el autor, y entonces hay una tecnología que se orienta a la prestación del servicio como tal. Y eso tiene una evolución demasiado rápida, va muy ligada a la investigación, ¿cierto? A la investigación médica, pero va de la mano de esas ayudas diagnósticas, de los de medicamentos, de las vacunas, y de hecho lo vimos en este último año, cómo todo eso puede evolucionar de manera muy rápida. Y el otro tipo de tecnología según lo que se denomina cierto nivel de MINTIC, son las tecnologías de información y comunicaciones, que incluyen todo este otro mundo que ya tal vez para nosotros los ingenieros es mucho más familiar, comprende todo ese software, todo ese hardware, todo eso que permite apoyar esa prestación de servicio. Y miren que incluso habla de plataformas de aprendizaje virtual, incluso videojuegos que también se pueden utilizar. Y he visto también a muchachos de ingeniería trabajando con médicos de la fundación
en adaptaciones que también pueden ayudar a mejorar la prestación de ese servicio. Entonces, miren que esa es la definición y entonces ahí ya quedamos claro que ese componente está. El otro también igual de importante es todo lo que también aparece a nivel de lineamientos como tecnologías de TIC. Y miren que en ese artículo hay un párrafo que me llamó mucho la atención porque enlaza a las unidades 3 y 4. Entonces miren que habla de eso, tecnologías de información para el sector salud, y entonces habla de lo que es esa transformación digital, lo que estábamos viendo. Telesalud no creo que la alcancemos a tocar de fondo, pero pues en el artículo hablaban que la tecnología puede servir para eso, control de precio, contrabando, miren, esa era la palabra que les decía, esa falsificación de medicamentos. Y mira que habla, dice, posiblemente con radiofrecuencia, puede ser radiofrecuencia o blockchain. eh, la radiofrecuencia es básicamente la evolución del código de barras que todos conocemos o hemos visto. ¿Ustedes han visto la radiofrecuencia o los portales de RFID funcionando? ¿Los conocen? ¿No? Les voy a dar un ejemplo cortico. Lo trabajamos también con unos médicos de Fundación en Cardiología. Hicimos una evaluación para ver cómo se podía hacer. Lo que pasa es que en ese entonces, y tal como lo decía Adriana, los costos pues no daban, aun cuando los dispositivos que se manejan en ese tipo de unidades pueden permitir ese tipo de tecnología o lo podían permitir. Entonces hagan de cuenta que cuando yo hablo de código de barras, es simplemente que yo tengo algo que está identificado con el código y yo tengo que tener una pistolita para escanearlo, ¿cierto? Yo tengo que hacer contacto directo en línea con el código. Que si no, ustedes ven que uno empieza a voltear el código, no está arrugado, bueno, a ver cómo lo coge con la pistola. Eso es. Con radiofrecuencia es, hagan de cuenta, no, todos la hemos visto. Los portales que cuando uno está en cuando uno se va a probar ropa, o cuando uno está en un sitio, cuando le ponen esos tags grandototes a la ropa, que ya cuando uno pasa por un portal y no se desactiva, entonces eso se detecta. ¿Ya? Entonces, ese tipo de tecnología, sino que ya ha migrado a unos tags mucho más livianos, puede ayudar a mejorar. Y está comprobado, o sea, hay unidades y lo vi en Estados Unidos, un laboratorio de cateterismo, un CAT lab, donde uno puede tener, imagínense, desde un tarro de basura inteligente, donde nadie tiene que hacer ningún tipo de descarga a nivel de inventario, porque las antenas están por toda y ustedes han visto esas unidades, son pequeñas esos cuartos como salas de cirugía, y entonces desde unos armarios donde están esos productos, eh, se pueden ir sacando y el mismo sistema se da cuenta cuando se hace el retiro de inventario, hace el descargue de inventario, cuando se pasan a una mesa especial, se cargan para cirugía, cuando se utilizan se hace el cargo al paciente y cuando yo ya termino, se pueden descargar del inventario porque quedaron en la basurita. Pero todo eso se hace porque el dispositivo o todo lo que yo estoy utilizando pues tiene una marcación con un tag de radiofrecuencia. Pero pues yo necesito todas las antenas y todos los dispositivos que están alrededor de permitir toda esa interacción. Todo eso es para evitar, ¿cierto?, la manipulación y que también el personal de atención pierda tiempo, ¿no?, haciendo esos registros. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos, o por lo menos, como les digo, lo quería plantear y está aquí, lo plantea el autor, porque eso nos enlaza, ¿cierto?, con lo que sigue en la unidad 4. Entonces, miren que yo he tratado de llevarlos, es mucha información la que todos tenemos que digerir. em, por eso es importante y considero importante es recapitular. Las leí en lo que enviaron. Esa era parte de mi tarea. Ustedes lo enviaban el martes, qué pena, se me olvidó recordárselos. Y eso no tiene ninguna penalidad, simplemente era que yo necesitaba ver o necesitaba leer cómo íbamos, porque créanme que eso no se trata solamente de vaciar información. Entonces yo la tengo, sino que no alcancé ahora fue porque Adriana tomó control de mi computador. Si ella tiene su computador y proyecta, yo había podido procesar para haberles enviado la revisión que tenía, porque ya tengo las notas de lo que revisé, pero pues no lo pude hacer, aunque ustedes saben, yo siempre me encanta estar con el presentador y ver, compartir lo que hay, pero pues estuve con el computador en la presentación, entonces no lo pude adelantar, pero yo lo Profe, tengo.
Dime. Pero la clase, la intervención con la profe Adriana fue muy buena, ¿no? A Muy mí buena, personalmente me encantó. muy buena. No, ella es muy buena. No, es que Mm. Adriana es, no, muy Tiene buena. mucho dominio del tema, sabe. A ver. A mí me gustó mucho. No, no, y se extendió un poquito, pero no, ya muy querida, no, muy buena. No, lo que te digo, lo chistoso es que ella es la súper tecnológica, tiene 2 redes, 3 torres, todo, y se ha caído más veces de las que me he caído yo, que tengo en Cali de internet. Me da risa, pero sí, ella es la súper tecnológica que da las súper charlas por todo el mundo, pero sí, qué pecado. Pero ella está en Bogotá, profe, No, o ella ella está en está Cali. aquí en Dapa, ella está en Cali, Ah, ella está en Cali. Samir sí estaba en estaba mejor Samir que estaba en Cartagena. Ay, no, qué risa. Sí, no, no, ella está aquí, ella está aquí, ella está aquí. No, muy buena, muy buena. Y también su disposición, y bueno, ya íbamos media hora más, pero no, yo no le iba a parar, no, muy buena. No, y nos ayuda. Si ustedes leyeron o leen lo que hay, vamos a revisar el material. eh, es muy importante poderlo ver y por eso me gusta tanto, es de la mano de los expertos. Como les digo, dadas mis ocupaciones ya en la universidad, pues yo no estoy en el campo ya directamente haciendo lo que ellos hacen, aunque lo manejo, porque precisamente como esto evoluciona tan rápido, pues uno tiene que estar ahí al día. Tú tienes que estar ahí porque si no, en 1 o 2 años tú te desactualizas totalmente. Pero entonces, vengan, yo les cuento. Entonces, sí está la actividad grupal 1 y 2, la actividad individual 1 y 2, y la idea es que vamos viendo, ¿no? Que ustedes van a ver que todo se relaciona mucho con lo que vimos hoy. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, miren que sí, todos ustedes entregaron. Entonces, nos vamos a remontar. O sea, si ya lo recuerdan, la unidad número 1, ustedes todos entregaron, era la entrega individual de la unidad 1, todos entregaron muy juiciositos. Yo les había dicho que habían unas preguntas propuestas, que ustedes las respondieran. Todos contestaron. Me llamó mucho la atención que las respondían y las contestaban desde su rol, desde su perspectiva. Y esa era la intención, o sea, eh, cada uno desde su perspectiva, ¿cierto? Las contestó. Resaltaban la importancia porque eso estaba ahí en la parte introductoria, y miren que eso es latente de todos los avances que faltan a nivel de telemedicina y la atención en zonas rurales, y la falta de integración que aún prevalece, y los problemas de interoperabilidad que, miren, estamos en el 2021 y todavía no se han resuelto, y ustedes lo leyeron, estaban ahí en el 2011 planteados. Entonces, sí, sí es importante. Lo bueno de esto, tal como lo dijo Samir, tal como lo planteó Adriana, es lo mejor. O sea, entre todo lo complejo, y se lo había escuchado ya Adriana antes, es lo mejor que pudo haber pasado. O sea, como digo yo, cayó este meteorito del COVID, y eso es un impulso inmenso. O sea, lo que vamos a ver mañana sobre todo, eso estaba a 10 años de suceder. Y en un año tuvimos que ponernos a punto, todos, universidades, hospitales, bancos, todos. Eso es muy bueno, o sea, ha sido una presión bastante importante. De hecho, lo veía porque lástima las condiciones actuales del país. em, pero hace unos 2 años yo había leído un estudio de transformación digital y de brecha digital, eh, hablando de cómo los países del tercer mundo, o el segundo mundo, o incluso África, podían dar un salto hacia el desarrollo. Y se suponía que con la tecnología y todo lo que hay ahora podríamos dar ese salto. El problema es que ya cayó el COVID, y ahora estos problemas sociales que han desacelerado ese crecimiento que se pudo haber dado. Pero bueno, ahí vamos, pero sí, sí hay mejor perspectiva. Y si hay algo que quiero anotar, yo se los voy a pasar a cada uno les voy a pasar el informe 1, el informe 2, comentadito, ahí hay mis comentarios, porque algunos lo colocaron, otros no, y es que cada vez que ustedes van a hacer un informe, un reporte, pues tienen que tener las citas. Entonces, hay unos que muy juiciosamente dicen, bueno, lo que yo utilicé o de acuerdo a fulanito, tal, y al final ponen referencias, chao, ¿ya? Eso fue lo que encontré. Y había algunos aspectos de forma, pues, corticos. Entonces, miren que ahí vamos en la unidad 1, que era siguiendo el artículo de Bernal, que por eso les digo que me parece interesante porque nos ayuda a entender todo. Y miren, toda esta información cae y ahí hay como un marco de referencia. Entonces era la parte 1 y 2 de la introducción y el contexto, y la
actividad individual de la unidad 2, que ustedes también la entregaron, que esa era la que yo me quería leer el martes, ustedes hablaban de las secciones 3 a 6, ¿cierto? Donde ustedes comparaban lo que habían leído. Les dije que propusieran o que revisaran la DOFA y miraran cómo era. Casi todo, la mayoría lo hizo. Entonces, hicieron la comparación, ¿cierto? De las secciones, realizaron algunos la DOFA y algunos no incluyeron las citas, que es lo que yo les digo, o información de referencia, porque también me gusta que algunos a veces se extienden y encuentran información en otra parte y lo comentan, pero pues esa información también tiene que tener una referencia. Entonces, miren que ahí vamos ya, hablábamos de, o ustedes me comentaban de lo que eran los Profe, qué temas. pena la interrumpo. Dime. ¿Usted nos comparte entonces las dos entregas con la Sí, retroalimentación? sí, la Ok. nota, sí. No, sí, es que es lo que yo les decía que yo iba a hacer, sino que mi computador quedó congelado en manos de, de Adriana y no pude, porque cuando la persona tiene el co-host, pues ella presenta y yo puedo acá procesar, pero pues las 2 horas, y ese era mi plan, pero pues Ah, ok. Pero los no planes, perdimos, profe, ¿cierto? perder es ganar, como decía Maturana. No, mentira. No, no, todo. No, súper bien, sino que ahora mi plan era listo. Como pueden ver, cada uno tenía su retroalimentación, pero claro, sí, sí, Natalia, eso se los voy a pasar porque está. Ahora. Ganamos porque ya con tanta nota que tiene y todo, pues ya con no podemos cuadrar. No, todo muy bien. Solo falta el trabajo final. Espérense y verán. Espérense y No, verán, pero profe, eso no es está muy necesario, bueno. no es necesario, hay cosas que uno no es necesarias en la vida. Pero miren, se salvaron, Exacto, exacto. nos salvamos del taller. Imagínense el taller con nuestra querida chica de proeza en CISPRO. Y había un taller de HIMSS. Pero no, o sea, taller de HIMSS, no. No, Adrián me está diciendo, ¿y el taller? Y yo le dije, no, no, el taller de HIMSS, no. No, y además miren que casi todas ustedes son de la fundación. Y no digo que pues están todas al top, conocen, miren que manejan y así todo. Me gustó mucho es que es esa visión general, ¿cierto? En eso sí estamos de acuerdo que se da. Pero entonces vean, nos quedamos sin taller de CISPRO y sin taller de HIMSS. Pero entonces miren que me pareció muy interesante porque las leí a cada una y uno con Oscar. Muy interesante cómo lo hicieron. Entonces miren que estos dos sí están comentados y calificados, pero entonces ahí es donde viene el marco general. Entonces, como se acuerdan, estamos con Bernal y Forero. En mi código de colores amarillito es unidad 1. Entonces, si ven, esa era la unidad 1, fucsia era la unidad 2, la barrimos y miren que ahí no se ve, y van a ver, no se ve la unidad 4 porque pues ese era el futuro y hace 11 años, hace 10 años eso no se veía. Entonces, miren que todos me dieron sus opiniones respecto a esto, ¿cierto? El flujo de información que es terrible. En ese entonces y ahora todavía, ¿cierto? El sistema sin integrar, un marco legal que presiona y direcciona y cada vez más ayuda a dar una luz, pero también del dicho al hecho hay mucho trecho. Todavía lo que se dispone es difícil de implementar. En esa matriz que ustedes hicieron en los comentarios de la unidad 2 y entonces miren que ahí es donde viene el punto. Por eso es que no les puedo decir que no se salvan, sino que van a ver, y es sencillo. El trabajo final sí es una reflexión. Yo les voy a dar los parámetros porque es que resulta que algo toca. Hacia el final de Bernal y Forero, si ustedes se lo leen, algo hay de sistema CRP. Y él resalta, ¿no? Si ustedes lo leyeron, resalta que para el 2000, ¿qué? Era como para el 2015, ¿cierto? Que la historia clínica, que la interoperabilidad y vea, 2021 y nada. Ya eso estaba allí, esos retos están planteados, pero miren que no se visualizaba nada de la industria 4.0. Miren, mi agua marina pues no estaba por ningún lado. Ya, entonces el trabajo final va muy relacionado ya también como la leí y sé que lo pueden hacer desde su rol y desde su perspectiva, cómo cambia o cómo cambiaría esto con la implementación de esas nuevas tecnologías. Ahora van a ver los parámetros que les voy a dar. ¿Ya? Profe, ¿y para cuándo es? Es que como ya se nos juntó con la otra clase. Teóricamente sería en una semana. Pero eso no es largo, ahora lo van a ver, Espérense y verán, es que estas muchachas siempre se me adelantan al final de la película y me toca botarle el final de la película. Pero espérense y verán. Pero hasta aquí, ¿claros? Sí. Entonces, y las actividades grupales. Entonces, sí, todos tenemos 2 actividades individuales, 2 actividades grupales.
Entonces, si ustedes recuerdan, una era la del modelo de ICAR, esta salió súper, todos la hicieron unas muy buenas presentaciones. Y la segunda era la de fuentes y flujos de información, donde ustedes tenían que contestar estas dos preguntas, ¿cierto? ¿Cuál era la problemática frente a lo que cada uno de los actores decía, ¿cierto? Las aseguradoras, los públicos, los privados, y bueno, no hemos salido del lío, ¿cierto? De que todo es un enredo, de que los flujos son complejos. Y bueno, dice el autor que sí, que el sistema de información es un adulto joven, porque pues desde la que se cambió ya la ley 100 hasta ahora, 25, 30 años, vamos ahí. Mm, y sí, me identificaron la problemática. Están trabajando los tres grupos, entregaron también en la instancia de la entrega individual. Entonces, vengan, yo les comparto aquí una cosa para que lo vean y no se me preocupen, que es lo que yo les digo que iba a... Ah, bueno, sí, ahí están viendo mi computador. Ah, bueno, sí, ahí van a ver que voy a saltar a mi super... Sí, entonces miren el explorador. Entonces miren esto. Eh, entonces, miren, estas son las entradas individuales y si ven que dice 1 E1 Paola, 2 E1, entonces es entrega individual de Paola, entrega individual de Carolina, entrega individual de Vivian, porque yo me la leí, entonces aquí están las individuales, la 1 y la 2. Entonces, ¿qué sucede? Y yo se los voy a pasar, pues, afortunadamente, o bueno, no se fue ahora, pero entonces miren que está acá. Cada uno de ustedes pues está aquí, ya yo califiqué las dos entregas, pues no veo, no lo publico acá, pues no todos ven los números, pero aquí dice ok, es porque todo está revisado, los grupos en que hicieron la entrega 1, los grupos en los que hicieron la entrega 2, y miren que esto es así de sencillo. Entonces, miren aquí vamos. Entonces, si ustedes lo ven, en su programa de curso está que vamos a trabajar con unas pruebas individuales, que pues no son pruebas individuales, que son esas actividades individuales, que son dos, la actividad individual 1 y la actividad individual 2. Y hay 3 entregas grupales, las 2 que ya hicimos y la que vamos a hacer hoy. Y no hay más, no hay individual, no hay más, sino el trabajo final. Y el trabajo final, pues sí es una reflexión, ahora la vamos a ver frente a todo esto, ¿no? Yo, así como lo leí y vi que lo pudieron hacer y lo hicieron muy bien, es ver cómo lo podemos trabajar. Pero entonces vengan, sí, bueno, ahí ya me están viendo, si es lo que les preocupa, entonces vengan, lo leemos acá. ¿Ya? Porque pues no las puedo dejar, eso lo tenía para el final, pero pues yo sé que no, a ustedes les gusta ver el final de la película como a mí. Entonces, miremos el final de la película. Estos artículos los vamos a ver mañana. O bueno, ustedes ya han visto algunos, no se preocupen y están en español. ¿Ya? Entonces dice, trabajo final. Cada estudiante escribirá, eh, ya cuando creo que era Diana que también se inquietaba y me decía, pero ¿cómo es? Pues no les digo que sea un ensayo libre, hay unos parámetros, yo mañana les muestro la rúbrica, pero pues si lo quieren saber es eso, es un documento escrito, ustedes se van a tener que leer ese artículo que lo vamos a ver mañana, vamos a ver el origen de ese artículo que se llama El Hospital del Futuro, y los otros dos artículos que ustedes los debieron haber ojeado, leído, que están en la revista ASEMI, alrededor de inteligencia artificial. Y entonces esas son las preguntas que ustedes tienen que contestar o discutir. Entonces dice, ¿cuál es el impacto de la industria 4.0? En particular una tecnología como lo de la inteligencia artificial o cualquiera de las otras. Ustedes van a ver, mañana les voy a mostrar todo el abanico de las tecnologías de la industria 4.0, como lo dijo Samir, de hecho, blockchain, o como lo comentaba Adriana, que hablaba de machine learning. Son muchas, o sea, sino que la más decantada, incluso la que quiere jalonar el ministerio, es la inteligencia artificial. Entonces ustedes van a discutir cuál es el impacto en el sector salud, considerando entonces los pacientes, los prestadores, los directivos, las instituciones y la sociedad. Es hacer una discusión alrededor de eso. ¿Cómo definirían el hospital del futuro? Ustedes van a leer también ahí cómo sería. ¿Cómo se adaptaría esa idea a nuestro país, a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestra institución? Y el documento pues debe contener como mínimo 3 secciones, unos antecedentes que ustedes van a tener que leer esos documentos, una discusión que es donde ustedes van a contestar y unas conclusiones. Entonces, si ustedes me lo preguntan, pues sí es un documento escrito en Word que tiene eso. Pero como lo ven, no se desvía mucho de lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que pues también yo necesito tener evidencia de esa apropiación. Y créanme, así como los leí, porque es que si yo les pongo una tarea es porque yo me la leo. Y me la leo porque necesito saber cómo vamos.
y los leí y me parece muy interesante y ustedes tienen, como les digo, la perspectiva para poderlo hacer. Y por eso, pues, es individual. Y entonces, si tú me lo preguntas, sí, serían 8 días, pues casi siempre las entregas vencen a los 8 días. No es un documento de 20 páginas, no es un tratado de 50 hojas, no. No, espero que esté entre 5 y 8, pues, la que quiera escribir más, pero pues no creo que se requiera. Profe, yo le puedo hacer yo no sé, con el perdón de mis compañeras, es que una de las cosas más constructivas que hay es el hecho de que uno pueda hacer como una sana discusión de las cosas. Y yo pensaría que como es trabajo final, pues si lo pudiéramos hacer en compañía unas de otras, porque la discusión se amplía. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo. A mí también me parece chévere porque es como uno tener la oportunidad de discutir el tema con otra persona y poderlo enriquecer mucho más desde dos puntos de vista. Sí. A mí eso me parece buenísimo y nos ha funcionado mucho en otras materias y nos ha ido muy bien de esa manera. No sé qué dicen las demás. Sí, de acuerdo. Mañana Pues de lo acuerdo podemos en la negociar. discusión. Podemos entrar me pueden hacer un pliego de peticiones y lo revisamos mañana. Pero con tal Pero de que no sea mañana como la las del bloqueo, paro, profe, mañana la bloqueo porque no me con tal de que no sea como las del paro que Al hacen pliego paro. de peticiones y después vuelven y queman los buses, todo está bien. Mañana todas en paro. No, Diana, al lugar. Entonces ya saben qué es, déjenme, yo lo miro. Lo que sucede es lo que les digo que sí lo leí, que la visión ya de cada una no está. Entonces, pero déjenme, yo lo pienso al lugar. Sé lo complejo que es también el trabajo de ustedes en el otro lado, pero pues es la propuesta que quiero hacerles y para que lo tengan en mente porque sé que también las preocupa. Pero entonces, ¿listo? Sí quedamos claros. Yo me soñaba, y no que es que esa sí ya era demasiado ambiciosa, era que cada una hiciera la reconstrucción del artículo de Bernal y Forero y me entregara la versión 2021. Pero no, o sea, ya ponerlos, porque ya por eso las quería leer, o sea, ponerlos a reconstruir la unidad 1 y 2, pues uno no agrega valor, no agrega, y tampoco hay tiempo. Y lo importante es lo que está en agua marina, que es lo que les digo que no estaba ni siquiera en ese artículo y ya la reflexión de ustedes frente a todo lo que están viendo ahora y lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, inquietud, si queda claro. Como les digo, lástima no haberles podido enviar la información. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces, miren que ahora sí tengo, entonces, venga, yo voy acá. Entonces, miren esto. Entonces, ese era el recuento, porque sí considero que era importante revisarlo. Em, el otro punto es el de la historia clínica. Entonces, miren que ahí hay dos, yo estoy segura que eso está en Intu, el PDF de la revista. Entonces, miren que hay dos artículos. ¿Quién los leyó? ¿Ustedes los leyeron? ¿Alguien los revisó? ¿Los alcanzó a mirar? ¿Quién los leyó? Diana dice que sí. ¿Cuál te leíste? Estaba el de importancia y perspectivas de la implementación de la historia clínica y la historia clínica y la gestión de salud. ¿Ustedes lo miraron? Esos eran los de la revista de ASEMI, Sí, profe, no ¿cierto? era obligatoria, sí, Ah, sí, entonces es así. Sí, yo porque también lo revisé. sí, De la página 45 en adelante. ajá, sí, porque la primera se hablaba de la historia y miren que sí es una historia que ya hay el caso de interoperabilidad en Bogotá y bueno, parte lo vimos con Adriana, pero estos dos sí son interesantes y nos van a ayudar ahora a básicamente poder decantar lo que vimos con Adriana para poderlo comparar. Lo de Samir lo voy a enlazar mañana, ¿sí? Y ¿Quién? lo del capítulo, un capítulo que usted nos puso, ese, el de la También. historia clínica electrónica, yo me leí ese. Ajá, ok, súper. Entonces miren que nos vamos a enfocar. Ya se los voy a subir a Intu, sino que no alcancé. Entonces miren qué es esto. O sea, y entonces vamos a trabajar más o menos unos 45 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacer los breakout rooms. Porque bueno, entonces miren que estas son las preguntas. Ahora yo las detallo. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? O sea, la actividad de ahora, o sea,
tratando de hacer esta sesión un poquito diferente. Entonces tuvimos los invitados en la primera parte, hay que procesar también todo eso que vimos con Adriana, lo que hemos leído. Entonces vamos a ir a las breakout rooms en los 3 grupos que hay. Ahora yo hago las 3 y entonces, ¿qué van a volver a revisar? El artículo en la revista SEMI, página 66, es ese artículo que les estoy diciendo. Este artículo habla de la importancia y las perspectivas futuras de la implementación de la historia clínica electrónica. Entonces, la idea es que lo revisen, si ya lo leyeron bien, si no, los que no se ponen al día. Las preguntas que hay aquí son, hagan de cuenta, como una guía de lectura. O sea, si lo leyeron bien, lo leyeron todo, está bien. Si no, ustedes pueden ir buscando las respuestas. Entonces van a discutir esas preguntas. Y después van a documentar las respuestas, ¿cierto? En un PowerPoint para que discutamos. Entonces, mira que en el documento habla de unas lecciones, hablan de 2 lecciones alrededor de la historia clínica. Entonces la idea es que ustedes identifiquen cuáles son esas 2 lecciones, que las expliquen, ¿cierto? Y cuál es la relación de eso con lo que nos presentó la invitada, Adriana. Y miren que aquí hay otra pregunta, ¿por qué es importante avanzar en el nivel de madurez de la adopción de la historia clínica electrónica? Ahí también nos hablan mucho, ustedes lo van a ver, este artículo ni que lo hubiera escrito Adriana, ¿cierto? Habla de HIMSS, de los modelos de madurez, pero entonces la idea es que ustedes revisen lo que presenta el autor y lo comparen con lo que nos contó Adriana y presente su punto de vista o posición. Entonces ahí en cada grupo, entonces ustedes van a decir, bueno, esto dice el autor, esto le entendimos a Adriana y esto es lo que nosotros pensamos. Si es importante, no es importante, más o menos importante, entonces ustedes lo van a explicar. El tercero dice, ¿cuál es el papel de los incentivos para la adopción de la historia clínica electrónica? Presente su punto de vista. Ahí el autor plantea unos incentivos, algo también nos dijo Adriana de los posibles beneficios. Si quieren también se las puedo subir, que la idea no es que vayan en detalle sobre eso, sino más bien de lo que ustedes entendieron, poder procesar eso y que ustedes presenten su posición. Y hacia el final, ese artículo me gustó mucho porque ese artículo presenta unos retos. Entonces él dice, mire, es que hay unas tendencias y unos retos en el sector salud. Y eso hay que considerarlo si es que vamos a seguir pensando en la historia clínica. Pero esos retos van muy de la mano con lo que son los desarrollos ya de la industria 4.0 y todo lo que se viene con el desarrollo tecnológico que hemos escuchado que está siendo impulsado por toda la pospandemia. Entonces, ahí también el autor, él plantea, estos son los retos. Entonces, ustedes enumeran algunos, ustedes si siguen el artículo los van a poder encontrar. Y entonces también aquí dice, ¿por qué es importante considerarlos? ¿Por qué es importante tener en cuenta esos retos y esas tendencias en los avances de la adopción de la historia clínica? O sea, hay unos retos que se dice, bueno, el mundo va para allá. Y se los pongo así de sencillo. Algo de lo que nos hablaba Adriana. Y cada vez nosotros somos, creo que ustedes lo son, pacientes más informados. Yo he visto médicos que también les da piedra cuando ya casi que uno se sabe todo el diagnóstico, uno no, que se lo buscó en Google. ¿Dónde fue que leyó? ¿Qué fue lo que? Pero pues sí, bien o mal, pues ya no es ni la abuelita que le dijo, ni la prima que le contó, o un amigo, no, usted lo leyó, y si ese era o no era, pues ya, pero nos informamos más. Y miren esto, yo creo que casi todos tenemos un aparatico de estos. Miren eso de cómo entonces estos aparaticos podrían de alguna manera generar información que yo lo pudiera conectar con Bluetooth y decir transferir a institución y que allá pudieran coger entonces todos los datos del registro diario que tengan de mi presión, ¿cierto? O de mi temperatura corporal, ¿ya? Entonces miren que estas tecnologías están evolucionando rápidamente, pero deben ir de la mano también de todos los avances que hayan a nivel de las integraciones que se quieren dar. Entonces ahí ustedes leerán, dicen por qué es importante considerarlos y presentan su posición. Entonces no es importante, si es importante, más o menos importante o importante pero después, no sé. Ustedes lo validan. Entonces entonces son esos 5 puntos, alrededor de eso vamos a trabajar porque eso nos va a ayudar, como les digo, a enlazar lo que vimos con Adriana y lo que pues estaba preparado para hoy. Entonces voy a hacer, no sé si tengan alguna pregunta porque lo vamos a hacer, como les digo, después vamos a poder discutir. Yo sé que es muy importante para todos hacerlo, es hacer una revisión general de lo que tengamos
y ya después pasamos al tema 3, que ya nos enlaza con lo de mañana, ¿ya? Pero entonces por ahora estamos acá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí queda claro cómo lo vamos a hacer? ¿Quedan claros los grupos? Ustedes se reconocen ya, ¿cierto? Porque miren que yo los tengo acá. Vi que yo creo que la constitución final, miremoslo acá. La constitución final es esta que está aquí, ¿cierto? Quedamos como quedamos aquí para la segunda entrega, ¿cierto? Estos son los 3 grupos, ¿sí? Sí, Ana Carolina, Natalia, Vivian, Joana, Diana, Entonces Lina. Ok. podríamos decir grupo 1, ahí ustedes me están viendo, sí, grupo 2 y grupo 3, ¿ya? Entonces yo voy a hacer los breakout rooms en ese sentido. Profe, perdón, Hola, dale. una pregunta. Esta discusión es sobre el que aparece ahí, capítulo 5. No, miren que hay tanta información, no. Mira, ahí ya lo están viendo. Es el Ya. artículo de la revista ASEMI. O sea, no nos vamos a leer de ahí porque es demasiado. Si ustedes lo leyeron, si no lo leyeron, lo van a poder ver porque esto es como una guía de lectura. Y ese se relaciona directamente, lo revisé con Adriana, de lo que vimos ahora. Ya ustedes lo miran, es eso, es la historia clínica electrónica, los modelos de madurez, los retos que hay alrededor de la interoperabilidad, es eso. Esto yo ya se los voy a pasar, ya les voy a pasar por correo la consigna. La consigna son estas 2 diapositivas que ya las tengo impresas en un PDF para que ustedes las tengan. Ya vieron, vamos a ir en los tres grupos, pero sí, el otro documento también está allí, pero pues este es más fácil de digerir y vamos a trabajar unos 50 minutos en esto, sin correr, porque yo sé que a veces lo planeo y soy demasiado, yo creo que ya aprendí después de 3, soy demasiado ambiciosa. Por lo menos ya vieron que había parte 1 y parte 2. La primera vez que nos vimos había parte 1, 2, 3 y 4. La vez pasada había parte 1, 2 y 3. Y ahora ya tengo parte 1 y parte 2. Entonces ya voy en parte 2. Entonces miren que sí estoy buscando acá, ya les voy a pasar. Entonces en el material les voy a pasar entonces sí, miren, aquí está la actividad grupal. Entonces miren que aquí en la actividad grupal, exacto, están las 2 diapositivas y miren que quiero es que me confirmen que lo tienen y lo reciben en su, yo veo, lo tienen en sus correos para comenzar. Así, listo, vengan y verán. Entonces miren que, listo. Entonces, esta es la actividad, entonces me confirman grupal unidad 3. Entonces miren que ahí ya se los acabo de enviar. En teoría, ay, ven, ¿por qué no salió? Espérense un segundito. Ok, sí, listo. Entonces ahí les debe estar llegando. Cuéntenme si es así. Está en sus correos. Entonces, si lo ven, esas son, eso, voy a pasar al Excel, exacto. Entonces, vamos en estos 3 grupos, ¿cierto? Sí. Entonces, listo, ¿ya lo tienen? ¿Les debió llegar a la velocidad del ciberdespacio, como digo yo? ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven, o sea, ¿quién me dice, bueno, mueven la cabeza, cuéntame, Vivian, ¿lo tienes? ¿Qué lees ahí? ¿Qué puedes leer? Estaba hablando en micrófono cerrado. Está la diapositiva que dice cuáles son las 2 lecciones relacionadas con la historia clínica y salud que menciona el autor, qué las origina, las 2 lecciones y explíquelas, así como su relación con lo expuesto por la invitada en el tema de historia clínica. Esa es Okay. la primera. Ujú. ¿Por qué es importante avanzar en el nivel de madurez de adopción de HCE? Revise lo presentado por el autor y compáralo con lo expuesto por la invitada. Presente su punto de vista o posición. ¿Cuál es el papel de los incentivos para la adopción de HCE? Presente su punto
de vista, posición, cuáles son los retos y tendencias más importantes en el sector salud, enumeré algunos, porque es importante considerar los retos y tendencias en los avances de la adopción de HSE, presente su punto de vista o posición. Hay que revisar el artículo de la revista SEMI, en la página 66, y discutir las preguntas con el grupo y hacer un PowerPoint y ya. Listo. Y todos tienen ese PDF, ¿cierto? De la revista. Yo lo había subido como recurso, todos ustedes lo Sí, tienen. Listo. sí, Y señora. aquí están los grupos y ya están los breakout rooms. Entonces yo los voy a iniciar. Entonces ya ustedes me dirán, miren que ahí están abiertos. Y entonces son 3. En teoría está de manera tal que ustedes se puedan unir de acuerdo a la... Ay, vengan y verán, de acuerdo a esto, aunque yo creo que ya todos lo recuerdan, aunque bueno, ya todos lo pueden ver, ¿cierto? Estos son 1, 2 y 3. ¿Correcto? Ya todos están viendo allí. Y entonces sí se pueden unir o no. Ustedes ven, en teoría yo lo configuré así. ¿Ustedes saben cómo o no? ¿Cómo unirse? Sí, profe, hay que darle clic en entrar al número de grupo que corresponde. Entonces vengan, veo cómo quedan ustedes allí. Sí, van entrando. ¿No? Y estamos allí 45 minutos. ¿Listo? Sí, pero a mí no Listo. me sale, Lina Pani. está en el 2. ¿No? Pues no sé si es que esté muy lenta Bueno, hoy, pero no. bueno, Tatiana, venga, yo voy bien. Entonces, Oscar está en el 3. Bueno, es que menos mal, no. Esto es la funcionalidad porque, Dios mío, ustedes imaginan esto con 40. Pero entonces ahí ya les debe estar llegando. Entonces, Natalia va al 1. Ana Carol, Ana va al 1 también. Vivian va al 1, ¿sí? Dani verán. Y Diana Elena va al 2. Y Joana, ahí la puse mal. Joana, ¿tú vas al 3? Rendón, sí. Listo. Cuéntenme a ver. Ahí ya deben hacer su viaje en el ciberespacio. Que les debe haber llegado, Oscar, yo ya los asocié desde acá y les debe haber llegado una invitación, ¿sí o no? Que yo ya estoy afuera y todos están en algún room. Listo. Cualquier cosa me cuentan. Ah, listo, Oscar ya está. Ven, ahí sí quiero, muchas gracias, Lina. Esta pregunta sí va dirigida, bueno, tú eres grupo 2 en el 13. Oscar, ven, te pregunto, ¿tú qué piensas de esto? Mira que la segunda pregunta era los niveles de madurez. ¿Tú cómo ves esos niveles de madurez en adopción de la historia clínica electrónica desde tu perspectiva? Nosotros estábamos hablando de eso y decíamos por ejemplo, sí es muy bueno todo ese tema, pero, por ejemplo, no es como amigable, ¿sí? O sea, decíamos, no es amigable. Entonces decíamos, hay veces el médico pierde mucho tiempo con el, con el paciente llenando y haciendo clics. 1 hora. ¿Y qué? Y decíamos que sí es chévere la información y todo, pero hay veces puede ser una barrera de acceso o una barrera todo este tiempo la persona en el computador. Y esa crítica me pareció como muy coherente con lo que leímos. Sí, no, y mira que bueno, ustedes lo han visto, mi esposo, él es odontólogo, él trabaja con Fandi y así como los demás instituciones, bueno, hace un tiempo implementaron SAP y miren lo que hablaba la profe Adriana, eso lo vamos a ver también mañana, y son las competencias, y creo que ustedes lo han visto también con su personal médico, y es que eso no es tan sencillo, o sea, todos los juguetes y eso que yo soy profe, miren la profe Adriana, ella es la super profe tecnológica, manejan todas las plataformas y le pasa a uno, se cae. Yo acá tengo 3 pantallas, la grande, el computador, el celular. Y eso que uno ha sido entrenado para esto y uno vive en tecnología. Imagínense personas que no lo manejan. Eso
Eso no es tan sencillo y más aún pensando, y ustedes han visto también los datos, que la población va a envejecer. Y bueno, sí, nos hemos ido metiendo en cosas, pero el asunto no es tan sencillo. O sea, uno lo ve así y dice, wow, sí, bacanísimo, todos los juguetes, pero La no es intero- así. Creo que la interoperabilidad no ha madurado lo necesario para que la historia clínica sea, Sí, sí, es es una, no fácil. Además que pudiera, y era lo que nosotros hablábamos ahora, entre más historia clínica tenga electrónica, más tiempo tengo que pasar en el computador y menos con el paciente. Y eso pudiera no ir en contravía de esa lección uno que habla de que tenemos que estar centrados en el paciente. Sí, es verdad, ese es como el discurso, pero el mismo hecho de tener el computador todo el tiempo allí, de tener que ir a registrar, de ya no saberse nada, porque el computador te ahorra memoria, entonces hace que distes un poquito del paciente. sí, complejo. Eso Yo lo Gracias. creo está que yo no lo veo tan Vale. difícil, igual pues porque uno, por decirlo así, está joven y un poquito más articulado con esto de la tecnología, por decirlo así, ¿no? pero, pero lo que ahora los médicos o el personal que utiliza todas estas plataformas, pues lo que escribían en texto ahorita simplemente son estructuras. Entonces creo que siempre es la misma historia, siempre es lo mismo, lo que antes traían por defecto o bajaban de alguna parte del sistema, pues ahorita simplemente se va a hacer en una estructura. No sé, yo creo que hay que ser positivos. No, No, Natalia, tiene sus pros y sus cons. Dale, Oscar, sí. por ejemplo, o sea, debe Eso ser, tiene de bueno y de malo. por ejemplo, Oscar. nosotros que hemos hecho acá en la empresa es tratar de que de la historia clínica que nosotros tenemos una propia sea amigable con el que la usa, ¿sí? Sea muy predictiva, no, eso tiene nombres como que el que la va llenando, o sea, La que, usabilidad, que sea no, como fácil de que, usar. que pueda predecir fácilmente lo que realmente van a necesitar. Entonces, es como intuitiva la palabra, es intuitiva. Yo, Pero realmente, y usarla, por ejemplo, en tablets, a nosotros nos dio mucha facilidad, no en computador, para que el paciente tenga como más contacto con el médico. Claro. Y claro, el uso de la información es muy bueno. El tema está en que no podemos olvidar que es un proceso de relación interpersonal. O sea, una consulta médica no deja de ser una relación interpersonal, ¿sí? Mm, Y esa relación interpersonal, Joana se lo decía, se pierde. Hay veces la persona necesita, un médico necesita que le diga muchas cosas y que no las va a poder decir si no siente cierto nivel de confianza. O sea, la consulta es una relación interpersonal sí. y eso hay que tratarlo. Y claro, tú aquí accedes a muy buena información, la puedes organizar, la puedes filtrar, puedes crear una gran big data, pero esa otra parte tiene que haber un equilibrio. Mm. Tatiana. yo quiero adicionar algo de lo que mencionábamos ahí en esa pregunta en el grupo y fue algo que me llamó la atención que preguntara Joana y nos decía como que ustedes creen que todavía hay algún lugar donde no exista la historia clínica digital. Entonces, y por ejemplo, cuando estuve pues como haciendo el ensayo y eso, veía que para allá había un estudio con el 2018 que hizo la Nacional que decía que solo el 60 y pico por ciento de las IPS que ellos habían entrevistado tenían la historia clínica digital, que de resto seguían haciéndolo a mano. Y sí, realmente hasta hace 4 o 5 años que yo estaba, por ejemplo, pues yo estuve un tiempo en macizo colombiano nivel 1, todo lo hacíamos a mano. Y yo creo que todavía ese nivel de madurez está muy niño, o sea, todavía estamos muy chiquitos en ese proceso, porque hay muchos lugares, especialmente en esas zonas apartadas, en que en teoría queremos llegar con la teleconsulta, ni siquiera tenemos cómo hacerlo, porque pues ahí lo que yo alcancé a leer decía que querían hacer la teleconsulta para llegar a esas zonas apartadas donde la gente no podía hacerlo, pero a la vez es algo que todavía no es como una utopía porque en esa zona apartada ni siquiera tenemos conexión a esa internet y que realmente estamos que hemos avanzado mucho y hemos avanzado, pero todavía el sistema nuestro es muy maduro y nos falta mucho, empezando por tener un acceso digital. Sí. No, muy Profe, ahí yo interesante. quisiera decir algo de lo que Dale. dice Tatiana. Y es que hay dos cosas importantes. Uno, que poder tenerlo significa hacer una inversión económica grande también, porque es que un sistema
de historia clínica electrónico cuesta. Entonces, primero hay que tener un buen apalancamiento financiero y segundo, tener una muy buena cultura de transformación de las personas para que funcione lo que se está implementando. No, miren que ahí eso enlaza y bueno, lo hemos escuchado. La cultura es muy importante, la cultura es muy importante, pero sí quisiera ya para pasar en estos últimos 10 minutos al cierre. Y miren en la tercera pregunta, ustedes lo vieron. ¿Este artículo de qué año es? ¿Ustedes recuerdan? ¿Lo miraron? ¿Lo vieron en la portada? ¿Cuál? El artículo de la revista ASEMI. 2019, ¿no? 2019, por eso me gusta tanto. Miren que los incentivos, hasta antes de la pandemia, era bueno que el gobierno presione, que venga, que hágale, pero fantástico el meteorito que cayó, como digo yo, ¡pum! COVID. Y esto tú nos dejó acá. Entonces, miren que sí, es una necesidad. Se supone que hay ya unas soluciones. Pues tenemos la vacunación, vamos avanzando. Hay que todavía resolver muchos problemas, pero ya quedamos en teleconsulta. Los médicos que decían que eso no servía terminaron ahí. Todos aprendimos a hacerlo. Entonces, miren que una cosa era antes del 2019 hasta el 2019 y otra cosa es ahora. Entonces, miren que esos incentivos están ahí. El gobierno sigue presionando a nivel de normatividad y ellos, bueno, la parte sancionatoria que a veces llega, pero sí quería notarles eso, que en esa parte de los incentivos hay una ganancia enorme dada la coyuntura de la situación actual. Entonces yo habilito el enlace, quiero leerlos, a ver si los alcanzo a revisar ahorita en la noche. No todos iban a llegar acá, era algo que estaba planeado y es el enlace con lo que sigue. El tema 3 que estaba para hoy era eso, la historia clínica y los retos y las tendencias. Estas son sacadas del artículo, ustedes las vieron ahí. Pero básicamente todo va es a eso, a que es un ecosistema, a que es una interoperabilidad, a que no es solamente lo que yo haga en mi institución, sino que ese paciente se pueda mover. Y miren que está acá en la parte final y también lo vimos con Adriana, la historia clínica personal, ¿cierto? De cómo todos esas diferentes formas de interactuar con esa historia ya conviven y que de alguna manera, miren que la tecnología ya lo va a permitir. La tecnología nos va a permitir llegar allá. Entonces eso lo vamos a ver mañana. Entonces, miren que sí, inteligencia artificial, la idea es, y ahí comparto un poco y me voy con Natalia, que sí, hay muchas cosas buenas que de hecho permitirían y facilitarían la vida de un médico. Lo que pasa es que también, si no tenemos esas competencias tecnológicas, pues nos va a tomar un tiempo también interactuar con todos los sistemas, pero incluso recuerdo un proyecto que hicieron unos chicos de ingeniería de sistemas imagínense la potencia también, poder reconocer lesiones de piel, donde ya un médico pues tiene en su registro mental X cantidad de fotos, bueno, de lesiones que le haya visto para dar un diagnóstico, pero qué tal que yo pueda tomar una foto de una lesión de piel y que automáticamente, es lo que se denomina inteligencia artificial, pueda ese computador tener acceso a N mil cantidad de fotos y pueda darme un prediagnóstico o algo sugerido con base en eso que está viendo. Yo también pueda poder ganar tiempo y también tener una mejor respuesta. De eso se trataría. Sé que no es tan sencillo, pero algo vamos a ver. No, Fe, ¿puedo decir una cosa Claro. rápidamente? Que el hecho de poder, cuando en la última pregunta decían como que usted por qué tiene que pensar en esas tendencias o como por qué es importante ir para allá para donde van todos, pues. Y es simplemente que eso te garantiza también la confianza del prestador, ¿sí? O sea, la confianza de las aseguradoras. La aseguradora necesita tener acceso a la información, necesita que la información sea confiable, que no sea fácilmente manipulable. Y entonces para yo entrar, digamos, competitivamente como IPS en ese sistema, pues yo también tengo que tener sistematizado, valga la redundancia, mi historia clínica para que ellos también tengan más auditabilidad, que era uno de los puntos que hablaban de calidad de la información. Sí, sí, gracias. Bueno, no, interesante. Entonces, si el mundo va para allá, es lo que vamos a, bueno, ustedes ya lo han percibido, mañana van a ver cómo se concibe, pero me encanta, o sea, está la perspectiva de Oscar, lo que ha visto Tatiana, lo que tiene Lina también en su proyecto, dista, dista mucho de lo que,
o sea, esa teoría y eso que se quiere ver, lo que ustedes tienen en fundación o en instituciones que están a la vanguardia de lo que se puede hacer. Pero pues de todas maneras esa brecha es la que se va a tratar de cerrar. Como lo ven, el ministerio sigue apostándole a eso. Y lo he visto en los últimos, si en los últimos 5 años se estaba moviendo, ahora aún más. Pero bueno, la idea es estar al tanto de eso porque cada vez se va a acelerar aún más esa transformación. Bueno, estamos sobre 5 minutos, por aquí vamos a arrancar mañana. Yo les voy a presentar brevemente el Centro de Transformación Digital, el cual dirijo. Yo trabajo con un grupo de investigadores en ese centro. Ese centro lo creamos precisamente justo antes de la pandemia, desde el 2019 lo estamos concibiendo y trabajamos en conjunto con otras iniciativas de transformación digital en el Valle. En esa revista, en la página número 2, hay un ejemplo de manufactura aditiva por el cual vamos a comenzar mañana. Y lo de mañana se va a centrar, lo voy a procurar centrar en información también muy reciente, un evento de Forosalud del mes pasado. Y un evento que estoy precisamente asistiendo del Clúster de Excelencia Clínica de la Cámara de Comercio, era un seminario que debió haber ocurrido hace un mes, pero con toda esta pandemia se retrasó. Lo empecé esta semana, faltan 2 sesiones, pero de ahí también hay información muy interesante que les quiero compartir. Y era lo que les decía, esto se mueve tan rápido que pues hay que estar a la vanguardia para poder darle la información que es tal como lo vieron con Adriana. Entonces, hay unas actividades de clase, ratificar y ya terminar de ponernos de acuerdo en la consigna del trabajo final. Bueno, por aquí vamos a empezar mañana. Si hay algo que sí quiero, ustedes saben, yo necesito que ustedes me digan cómo vamos. Si tengo acá el enlace cortico, no nos demoramos nada, ustedes me lo van pasando, vengan, yo se los pongo acá en el chat. Necesito que ustedes me digan cómo vamos. Acá yo lo tengo, yo ahora los proyectos. Entonces ustedes lo tienen ahí, lo pueden hacer desde el celular. Yo necesito que en este Menti ustedes me cuenten, ¿ya lo tienen ahí? ¿Cómo vamos? Algo bueno de la sesión de hoy. Yo acá los voy viendo, ustedes ven. Cuéntenme, los leo. Entonces, ahí terminamos, si ven, el cierre es este. Aquí ya sigo yo. Y bueno, no, mañana revisamos lo del trabajo final, pero ustedes saben, aquí voy yo. Por aquí arrancamos mañana. Entonces, en estos últimos 3 minutos sí quiero leerlos para terminar. Algo bueno. Ustedes saben, son 2. La primera es algo bueno y lo segundo es algo no tan bueno. Entonces, si hay algo que no esté tan bueno, lo guardan para la segunda. Igual todo lo de mañana. Profe, también. Yo no puedo escribir, ¿no? Porque es que voy manejando. Ay, no, tranquila, antes tú. Salí de la fundación porque ya estaba muy tarde para irme para la casa, entonces acabé de salir. Ay, mujer. ¿Y qué? Pero ya llegas, ¿cómo es? ¿Cuánto te demoras? Sí, ya casi llego. Qué pesadito. Ya casi llego, profe. Bueno, no, tranquila. Bueno. Ok, me alegra que los invitados... Sí, mañana vamos a enlazar un pedacito con lo de Samir, sino que ya lo de la parte de tecnologías y lo que es blockchain, RFID, códigos de barras, pues enlaza mucho, pero el mensaje era ese, ¿no? De cómo toda esa parte operativa enlaza con lo que trabajamos. Ok. Bueno, me alegra mucho que lo hayan podido ver, apreciar, y ya entonces en este último minuto con la otra, ya ustedes me dirán. Ustedes vieron ya la profe, como les digo, ya no tiene parte 1, 2, 3 y 4, era parte 1 y 2, no 3 actividades, sino una, y la hicimos. Entonces, ustedes me dirán. Igual arrancamos mañana, ustedes ven, les llega el enlace, estamos a las 8. Vamos a hacer varias actividades, yo espero que sí. Lo bueno es que este tema es tan entretenido y tan interesante, es que es increíble cómo se le va un tiempo volando. Y si yo no le pongo tiempo a Samir, él se toma 2 horas, y con Adriana, esta era la hora que todavía estábamos ahí.
El tiempo. Eso se lo dije a Efraín, se lo dije al profe Efraín, se lo dije a Beatriz. Yo se los había dicho desde antes, o sea, yo les dije, yo lo intento. Lo que pasa es que es demasiado. Yo, yo tengo una capacidad de compilación, pero es que es mucho para poderlo poner en contexto. Sí, tienes toda la razón. Y esas sesiones son muy largas. Si ustedes lo pueden anotar también como estudiantes, yo le dije a Efraín, uy, o sea, es que es complejo. Yo cuando me aproximé la primera vez dije, uff, pero bueno, con Profe, los... disculpe una pregunta. El Dale. enlace para subirla, lo de ahorita, no está, ¿cierto? No, mi niña, no he podido. Estaba Ah, no, terminando no, las notas, tranquila, ya era que como usted dijo, es que va a poner el enlace, yo termino, dije, ¿será que yo no lo veo? ¿Se termino lo podemos ya. mandar al correo? Ah, mejor. Sobre el correo que les mandé, listo, mejor, hagamos eso porque Ok. ya va a pasar. Entonces, uno de cada grupo sobre el Entonces, uno, correo. eso, sí. Entonces, espero recibir 3 correos ahorita. Si quieren, lo hacen ya. Perfecto. Sí, coincido con ustedes, mis queridos muchachos, el tiempo. Pero bueno, ya llegamos al final. Muchas gracias. 9 en punto. Estamos sobre la hora. Yo sé que sí es agotador. Mañana trataré de hacerlo con actividades que tengamos y como vamos a trabajar de manera individual, yo voy a ver cómo puedo ceder a la petición que hizo Diana e incluso terminar a trabajar, comenzar a trabajar desde la sesión para no irnos tan largo, porque de verdad que es agotador. No sé si tengan alguna pregunta. Si toca, No, profe, muchas gracias por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, si Dios permite. juiciosas. Bueno, muchachas, se Bueno, profe, cuidan. gracias, muy buenos invitados. Gracias. Bueno, me alegra. Gracias, que Chao. descansen. Bueno, Hasta Descansen. mañana. sí, hasta Gracias, mañana Ana, literalmente. Chao. todos. Gracias, Chao. profe. Buena la clase. Bueno, chao. Chao.